Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar crema de chile poblano. ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar 600 gramos de chile poblano, una lata de leche evaporada, 380 mililitros de caldo de pollo. Si no llegas a tener caldo de pollo, puedes poner 380 mililitros de agua y un cubo de nor de pollo. 100 gramos de cebolla en gajos, 50 gramos de mantequilla o margarina, lo que tengas, un diente de ajo grande, una cucharada de sal, media taza de elote dorado de lata, 120 mililitros del caldo del elote de lata, 180 gramos de papa cocida, una taza de cubitos de queso fresco, una pizca de nuez moscada y una pizca de pimienta blanca. Vamos a la preparación. Vamos a empezar asando nuestros chiles poblanos en la hornilla de nuestra estufa. Una vez que los vayas asando y que te queden así, como tate quemados, los vas a ir agregando a una bolsita para que estos vayan sudando. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. Ya terminé de soasar todos los chiles poblanos. Aquí los vamos a dejar en la bolsita unos 7 minutos nada más. No queremos que se suden demasiado, ya que si los haces sudar demasiado, estos se te pueden llegar hasta desbaratar en las manos a la hora de empezar a despellejar. Ya pasaron los 7 minutos. Vamos a empezar a despellejar nuestros chiles poblanos. Voy a poner esta bandeja con hoyitos que es como un colador para que no se me vaya la cáscara o la piel que le quitemos al chile poblano. Vamos a empezarlos a despellejar. Le vamos a abrir un poco al chorro del agua, un poco nada más, para que no se nos desperdicie. Así nada más. Y vamos a empezar a pelar. Miren qué fácil se le cae. Una vez que le hayas quitado la piel a todos los chiles poblanos, le vas a jalar el rabito hacia arriba y lo vas a abrir para quitarle la semilla, a que te quede así. Ya quedó completamente bien despellejado y bien desemillado. Pues ya terminamos de despellejar todos los chiles poblanos. Ahora vamos a hacer nuestra crema de chile poblano. En este sartén que ya tengo calentándose a flama media, vamos a agregar la mantequilla, los 50 gramos. Y vamos a dejar que ahí se vaya fundiendo. Recuerda que la mantequilla se quema muy rápido. Tienes que tener cuidado de no tener la flama o la temperatura de tu estufa muy alta, ya que esto la puede quemar. Una vez fundida la mantequilla, vamos a agregar la cebolla. Vamos a estar moviendo constantemente. No queremos que se nos vaya a quemar. Recuerda que la flama está baja. Es una temperatura muy baja. Mientras vamos a ir cortando los chiles poblanos en rajas. Vamos a ir cortándolos en rajas o en pedacitos pequeños. Esto es para sofritearlos con la cebolla y el ajo. Así los vamos a dejar. Ahora vamos a agregárselos a la cebolla, que ya ha de estar acitronada. Pero primero vamos a agregar el diente de ajo triturado. Como puedes darte cuenta, la cebolla ya está desflemada. Ahora le vamos a agregar el diente de ajo. En esta prensa de ajos vamos a triturarlo y se lo vamos a agregar a la cebolla. No debes de dejar que este se vaya a quemar, ya que esto amargaría nuestra crema. Es importante tener controlada la temperatura de tu sartén. Ahora vamos a agregar nuestro chile poblano y vamos a darle una sofriteada.
Recuerda controlar la temperatura de tu sartén. Como puedes darte cuenta, ya se está sofriteando. Esto huele delicioso. Esta crema de chile poblano no nada más te sirve como plato, como si fuera sopa. También te sirve para bañar ciertos platillos, como rollos de carne, puede ser pechugas rellenas. Puedes bañarlo con esta deliciosa crema de chile poblano y créeme que no te vas a arrepentir de este delicioso platillo. Pues ya se terminó de sofritear. Estuvo aquí en la lumbre aproximadamente unos 5 minutos. Le vamos a apagar y lo vamos a llevar a licuar. Aquí ya tengo lista la licuadora para empezar a agregar las rajas con la cebolla y el ajo que ya sofriteamos con la mantequilla. Le vas a agregar todos los jugos que estos hayan soltado. Ahora le vamos a agregar mi secreto. En este caso, recuerden que les pedí una papa cocida. Esta papa va a evitar que yo le eche almidones como la maicena. A mí a las cremas no me gusta agregarle ni maicena ni harina. Me gusta agregarle la papa porque esta hace que espese naturalmente cualquier guisado y prácticamente la papa no tiene sabor. Siempre va a sobresalir el sabor del chile poblano. La vamos a agregar, pero la vamos a partir un poco, a la mitad o en 4. Recuerden que les pedí el caldo de los elotes dorados. Recuerden que son 120 mililitros. También le vamos a agregar los 380 mililitros de caldo de pollo. Si no llegas a tener, vas a preparar en 380 mililitros de agua un cubo de nor de pollo. Y le vas a agregar la cucharada de sal. Y vamos a licuar. Ya quedó bien licuado. Recuerda que no vamos a colar, por eso debes de procurar licuar perfectamente bien. Ahora vamos a llevar nuestra preparación que licuamos a un sartén o una olla donde vayas a preparar tu crema. Aquí tengo la olla donde voy a preparar mi crema. Vamos a agregarle un poco nada más de aceite, pero muy poquito, es un chorrito. Una cosita de nada, ahí está. Y vamos a agregar lo que licuamos. E inmediatamente después a nuestra jarra o vaso de la licuadora le vamos a agregar la lata de leche evaporada para poderle quitar lo que haya quedado en el vaso. Y se lo vamos a agregar. Vamos a esperar a que esta quiera medio hervir. Vamos a estarle moviendo. Controla la temperatura de tu olla, ya que esta puede llegarte a quemar o a pegar por la parte de abajo de tu olla toda tu crema. Es importante que le estés moviendo constantemente hasta que esta se cocine. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que esta ya está cocinada perfectamente bien? Cuando la espumilla que está aquí encima desaparezca. No olvides agregar la pizca de nuez moscada y la pizca de pimienta blanca. En dado caso que no tengas pimienta blanca y tengas nada más nuez moscada, le puedes agregar 2 pizquitas de nuez moscada y viceversa. Si no tienes nuez moscada pero tienes pimienta blanca, le agregas 2 pizquitas de pimienta blanca. Esto le aporta un sabor delicioso aunque tú no lo creas. La nuez moscada más que nada es un condimento muy fuerte, muy parecido a la pimienta blanca, te recalco, es pimienta blanca. La pimienta blanca también tiene un sabor y un olor demasiado fuerte. En realidad la pimienta blanca aquí en Veracruz es muy cara, te llega a costar a más de 100 pesos. El frasquito chiquito ese que acabas de ver. Vamos a esperar a que la espumilla desaparezca. Ya desapareció la espumilla. Ahora le vamos a agregar la media taza de granos de elote. Y aquí vamos a esperar a que hierva. Una vez que hierva, enseguida e inmediatamente le vamos a apagar. En este momento le subí a media la flama para que pudiera hervir. Pues ya empezó a hervir. Es momento de apagarlo. Pero primero lo vas a probar de sal y vas a verificar que esté al punto que tú lo quieres. Yo ya la probé y está
exquisita, no le hace falta nada. Quedó muy bien en las cantidades de sal que yo le eché. Quiero que veas primero el espeso que tiene. Es un espeso natural, que se lo hizo las mismas verduras, tanto la papa y el chile poblano. Más que nada, recuerda, fue la papa, que ese es mi secreto. Vamos a presentarlo. Pues así quedó nuestra crema de chile poblano el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.